Bueno, las medidas de emergencia que se están tomando en la Argentina, ocurre en muchos países, ¿hasta dónde son pretextos para vulnerar los derechos de los ciudadanos comunes? La constitución de cada país, lo que está ocurriendo incluso entre provincias, entre ciudades o pueblos que se cierran, y desde arriba el reflejo que viene casi solo con el temor, con el miedo como mensaje. Antonio María Hernández es un abogado constitucionalista, uno de los más prestigiosos del país. Hola Antonio, el gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Néstor, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué está ocurriendo en este tiempo, digamos, ¿no? La verdad que la situación es crítica desde lo sanitario, pero también desde lo económico, y comienza a ser preocupante desde lo institucional también, ¿no? Con los derechos y la manera de desarrollar este tiempo en el país. Lo que pasa, Néstor, es que inicialmente analicé la cuestión cuando comenzó la cuarentena por un decreto de necesidad y urgencia donde el presidente estuvo acompañado por legisladores de la oposición y gobernadores también de la oposición. Entonces, ese decreto de necesidad y urgencia era constitucional por la urgencia que se vivía en ese momento, pero cuando yo comento el tema, digo, es un comienzo auspicioso, hay cierta idea de unión nacional, pero el riesgo que siempre tenemos en cuestiones de emergencia en la Argentina es la vuelta al pasado. ¿Y esto qué significa? Una ley histórica de desbordes institucionales donde cada emergencia se utiliza para lesionar el sistema republicano, la forma federal de Estado, y avanzar sobre los derechos fundamentales. Y cuando ya comenté a fines de abril cuál era la situación, dije que efectivamente habíamos regresado al pasado, gobierno por decreto, hiperpresidencialismo, avances sobre el federalismo, centralización del país, tanto que solamente el Ministerio del Interior era el que podía dar una autorización para transitar en la Argentina, o que la jefatura de gabinete de ministros sea la única autoridad que autorice alguna excepción para volver a las actividades de ese decreto de necesidad de urgencia 297. Pero a medida que el tiempo transcurrió, esta ha sido la más larga cuarentena del mundo. Obviamente la descripción que has hecho es la correcta. Ya las violaciones al federalismo y al sistema republicano son muy severas. Se gobierna por decreto de necesidad de urgencia y ya no en cuestiones sanitarias, sino en cualquier tipo de materias. Obviamente no está funcionando como corresponde por las sesiones remotas el Congreso, y tardíamente ha empezado a funcionar el Poder Judicial. Así que es evidente que estamos con una situación institucional muy seria, y en relación al federalismo no se puede dejar de decir lo que vos acabas de mencionar, desde el ejemplo máximo, que es el de la provincia de San Luis, que incluso ha llegado a bloquear la ruta nacional número 8 que une a varias provincias argentinas, y que además ha levantado terraplenes de hasta 4 metros de altura en violación de derechos constitucionales de miles de personas. Pero además la situación que se han dado particularmente acá en la provincia de Córdoba, con el tema de Solange Muse, donde el padre, viniendo desde Plotier, no pudo ingresar a la provincia, lo devolvieron desde Huinca Renancó, lo acompañó la policía en una decisión absolutamente absurda. Hubo una clase práctica y tristísima de derecho constitucional de Solange Muse. Escribió una carta desgarradora donde dijo: hasta el último suspiro de mi vida tengo derechos, no me los van a arrebatar. Pobrecita, sí se los lograron arrebatar. Después un juez federal hizo lugar a una acción de amparo para por lo menos poder venir a despedirla. Así que situaciones dramáticas como estas son las que en este momento estamos viviendo, lo cual revela entonces que estamos muy alejados de la mejor doctrina de la emergencia de la Corte Suprema y sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quien debe ocupar el centro del espacio es el Congreso, y obviamente toda medida restrictiva de libertades tiene que ser razonable, tiene que ser proporcionada
y no lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, ¿qué se puede hacer ante esta realidad? Porque también ocurre con algunos gobernadores, lo decíamos recién lo de San Luis, pero también entre Chaco y Corrientes hubo problemas, en Santiago del Estero también hubo inconvenientes, gente detenida, en las provincias del norte se repitió y mucho esa historia. Y se está tomando, me parece que se está rompiendo el compromiso social de muchos, y eso me parece que es aún más grave pensando en un futuro cercano cuando esto pase, 6 meses, 1 año, lo que fuere, ¿cómo vamos a volver a establecer esas reglas de convivencia social que se están corriendo rápidamente y nadie dice nada? Por lo pronto, Néstor, hay que, en una comparación con emergencias del pasado, es cierto que la población, que la ciudadanía ha recurrido menos al Poder Judicial que antes. Pero debo decirte que está a fallo de la Corte Suprema una serie de amparos y habeas corpus. Uno mismo lo he presentado yo en nombre de 4 instituciones del sur de la provincia de Córdoba, frente a lo que es el bloqueo concretamente de la provincia de San Luis, y la Corte Suprema la semana pasada emplazó por 3 días a 5 provincias a que hagan su descargo, pero ya ha producido una sentencia, lo que pasa que no ha sido difundida, en el caso Mariano Maggi, que era un caso muy similar al de Solange. Se trataba de un hijo que no podía acceder desde Chaco a la provincia de Corrientes, sí, donde la madre está enferma de cáncer y con un tratamiento especializado, y necesita obviamente la compañía del hijo. Así que la Corte ordenó eso, y yo espero que en los próximos días se resuelvan estos asuntos tan urgentes que son estos que acabo de mencionar. Sí, porque además tampoco sanitariamente, Antonio, se ha comprobado que una persona que pueda ir a otra provincia, a otra ciudad, a otro distrito, por una emergencia de esta característica, sea motivo de contagios masivos, digamos, ¿no? Eso también lo estamos sabiendo. Ahora, si esto lo vemos, también lo notamos entre los países, ¿no? Porque ¿cuáles son los derechos que se han vulnerado dentro de América Latina? Quien quiera ir a Uruguay o quien quiera ir a Chile, los problemas también que se dan con los vecinos, los países vecinos. ¿Qué manera, imaginando lo que viene, debemos proyectar o pensar para actuar ante esa situación? ¿Qué hay que hacer? Se refirió a eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una resolución 1/2020, donde hizo un resumen de la jurisprudencia de la Corte en situaciones de emergencia y donde además aconsejó a todos los países de América Latina, signatarios del Pacto de San José de Costa Rica y de la Organización de Estados Americanos, el cumplimiento de estos requisitos que apuntaban esencialmente a que solo por ley formal del Congreso, puede ser también de las legislaturas o de los consejos deliberantes, se pueden hacer restricciones a derechos, pero siempre de manera razonable, proporcionada. Siempre, además, con un pleno funcionamiento del Poder Judicial, que es el que tiene que hacer el control de constitucionalidad de cada una de las medidas. Desafortunadamente, el panorama en América Latina es realmente muy preocupante. La única excepción, sin lugar a dudas, es el Uruguay. El Uruguay combatió la pandemia sin llegar a ejercitar ningún instituto de emergencia. Ha sido admirable la actitud del presidente Lacalle Pou, que simplemente apeló a la libertad responsable, y nosotros ya conocemos que uno de los países más exitosos del mundo en la lucha esta ha sido el Uruguay, como también claramente se destacan en esta materia la respuesta que han dado las grandes democracias, que obviamente actuaron siempre con respeto de los derechos fundamentales. Así que cuando uno analiza la situación de América Latina, lo único que tiene que tener en general es una gran preocupación. Podría hacer consideraciones de otro tipo y en particular ver cómo han funcionado los federalismos. Pero en el caso nuestro, es decir, también ha habido una violación severa al federalismo porque hemos profundizado el hiperpresidencialismo, el gobierno por decreto, y obviamente estamos rompiendo las bases de la federación con estas actitudes centralistas. Antonio, por último, una pregunta que seguramente no es para responder en corto, pero en honor al tiempo. En ese escenario vemos lo que ocurre, por ejemplo, con
la vicepresidenta y los cambios en la justicia y el descrédito que genera para la clase dirigente, para el gobierno y para las instituciones en un momento tan crítico por lo que estamos comentando. ¿Qué futuro hay en torno a esto y qué pueden hacer las sociedades en torno a esa realidad? Néstor, la única solución que tiene un país decadente como la Argentina es aferrarse a la Constitución, cuyo preámbulo establece como el primero de los valores a lograr constituir la Unión Nacional. Argentina necesita una educación cívica, democrática, popular, que es lo que hizo grande a la Argentina antes. Nosotros hemos dejado eso en el pasado. Nosotros necesitamos volver al cumplimiento pleno de la Constitución. Ese es el proyecto político por antonomasia de los argentinos. Solo así vamos a poder ir superando los graves problemas que tenemos. No hay ninguna duda de que además de los problemas de la emergencia se ha aprovechado la misma, además de esta cuarentena eterna, para avanzar en otra agenda completamente distinta de la que necesita efectivamente el país. Si uno analiza los problemas de la llamada reforma judicial o analiza el último zarpazo en violación al federalismo de lo que se ha hecho a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a la manera arbitraria con que se está beneficiando a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, comprende perfectamente qué es lo que ha ocurrido. Menciono ejemplos, podría continuar con otros, como fue el caso Vicentín. El camino de la Argentina es otro. Acá hace falta el diálogo, el consenso, obviamente buscar la unión nacional, alcanzar acuerdos sobre los problemas estructurales que tiene la Argentina, porque evidentemente esa es la única forma que podemos tener para empezar a cambiar una realidad tan preocupante como la que vivimos. Antonio, gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a pensar un poco el momento que vivimos y sobre todo lo que puede venir desde lo institucional a partir de todo su trabajo y su amplia trayectoria que se sigue desarrollando. Gracias nuevamente, Antonio. Hasta cualquier momento.